Y ahora vamos a ver, vamos a repasar serie de potencias, definición. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Y ahora sí. Bien. Bueno, repasemos el último tema de serie, que es series de potencias, ¿sí? Aumentale un poquito la letra para que se vea mejor, porfa. Bien. Quiero minimizar esto. Ahí está. ¿Bien? ¿Ahí se ve mejor? Sí. Bien. Entonces, dijimos la clase pasada que una serie de potencias es un caso particular de serie de funciones, ¿sí? Es decir, son series en las cuales tenemos términos, los cuales los términos son funciones de X, ¿bien? Y la serie tiene la siguiente expresión general. Sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de a sub n, que es el coeficiente de la serie, por x menos c elevado al n. Ahí es donde entra, bien, dijimos, la forma de serie de potencias. Bien, interviene x. O también podemos expresarlo como una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de ese coeficiente a sub n por x a la n, en este caso con el valor de c igual a 0. Bien, si tenemos cualquiera de estas dos expresiones, dentro del término general de la serie tenemos la variable x, ¿sí? Es decir, la serie se encuentra en función de x, ya sabemos que estamos hablando de una serie de potencias donde x está elevado a esa potencia enésima. Bien, para cada valor de x se obtiene una serie numérica que puede ser convergente, divergente u oscilante. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Lo dijimos en la clase pasada, es determinar aquellos valores de x para los cuales esa serie de potencias converge. ¿Bien? Y para eso nos sirve el teorema de Abel, que nos dice que si la serie de potencias que acabamos de expresar converge para todo valor de x distinto de 0, entonces converge para todo x tal que ese valor absoluto de x sea menor que ese punto x sub 0. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la serie dada es convergente para un intervalo simétrico respecto del 0 llamado intervalo de convergencia. Y dijimos también que la semiamplitud de ese intervalo se denomina radio de convergencia. Ahora, ¿cuáles van a ser esos puntos, esos valores de x para los cuales esa serie converge? Podemos tener distintos casos. Si la serie converge solo para x igual a 0, es decir, para un solo punto, el radio, ¿sí?, de convergencia va a ser igual a 0 y el intervalo de convergencia es 0, porque tengo un solo punto. Ahora, si la serie converge para todo valores de x, para cualquier número real que adopte x, entonces ese radio de convergencia tiende a infinito y el intervalo de convergencia, obviamente, al ser la semiamplitud, el radio hacia infinito, desde 0 hacia infinito, el intervalo de convergencia son los reales. Si la serie converge solo para algunos valores de x y no lo hace para otros, el intervalo de convergencia va a estar entre ese valor que me da, menos ese valor, y el valor positivo. Ese intervalo entre menos r y r. ¿Bien? Y r es el mayor valor de x para el cual converge la serie. Son las tres posibilidades que tenemos. Ahora, ¿cómo determino, dijimos, el intervalo y radio de convergencia? Nosotros tenemos la serie, ¿bien?, sumatoria de n igual a 1 hasta infinito del coeficiente a sub n por x a la n. ¿Bien? Que sabemos que converge si el valor absoluto, el término general, converge. Ahora, ¿cómo determino ese intervalo de convergencia y radio de convergencia? A partir de el criterio que ya vimos, que es el criterio de Galois. Es decir, que si existe el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo sobre el término enésimo menos 1, es decir, a sub n sobre a sub n menos 1 en valor absoluto, y ese límite al existir es igual a L, para cada valor de X es, ¿bien? Y se trabaja, en todos los ejercicios que vimos, se trabaja de la siguiente manera. Bien, tengo que trabajar con ese límite, ¿bien? Y fíjense
a lo que llego es al valor de ese límite a partir de D'Alembert por el valor absoluto de X. ¿Bien? Ahora, por D'Alembert, por el criterio de D'Alembert, nosotros sabemos que si el límite es menor que 1, la serie converge. Si es mayor que 1, la serie diverge. Y si es igual a 1, el criterio no decide. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, creo que hay, no sé si hay ingeniera más participante en sala de espera. Javier Rojas. Bueno. Bien, entonces, nosotros dijimos que el objetivo de serie de potencias es, a partir del criterio de D'Alembert, determinar los valores de X para los cuales esa serie de potencias converge. Bien, fíjense, si nosotros determinamos que el resultado del límite de la serie de potencias, ¿sí?, es L por el valor absoluto de X, decimos que tiene que ser menor que 1. Trabajando con esa ecuación, obtenemos que para todo X tal que el valor absoluto de X es menor que 1 sobre L, ¿sí?, despejando esa inecuación. Bien, donde, como dijimos por definición, ¿sí?, por el teorema de Abel, el radio de convergencia va a ser 1 sobre el valor absoluto de ese límite. Bien, dijimos que si L tiende a infinito, ¿sí?, la serie converge solo para X igual a 0. Ya vamos a ver ejemplos. Y si L es igual a 0, la serie converge para todo valor de X perteneciente a valor X. Bien, entonces repito, como el criterio de D'Alembert no nos asegura la convergencia en el valor del límite igual a 1, el intervalo de convergencia que se obtiene por este procedimiento obviamente es abierto. Para saber qué ocurre en los extremos debemos analizar la convergencia de las series numéricas que se obtienen al reemplazar en la serie de potencias X por los valores de los extremos del intervalo. Bien, es decir, que a partir de este trabajo que vamos a hacer con el criterio de D'Alembert vamos a obtener un intervalo abierto y luego vamos a analizar qué ocurre en los extremos de ese intervalo, donde se puede dar que ambos extremos la serie converge o alguno de los dos, uno converge y el otro diverge o viceversa, o ninguno de los dos están dentro del intervalo de convergencia. Bien, entonces, fíjense, calcular el radio e intervalo de convergencia de la siguiente serie. La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de x elevado a la n sobre n por 2 a la n. Fíjense que ya sabemos que es una serie de potencias porque en el término general interviene x, ¿sí?, elevado a esa potencia inercia. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, el primer paso es calcular el límite a partir de D'Alembert. El límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n sobre a sub n menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El límite cuando n tiende a infinito, fíjense, x elevado a la n sobre n por 2 a la n es el término general de la serie dividido el término enésimo menos 1, es decir, donde tengo n reemplazo por n menos 1. Bien, es decir, dividido todo en x elevado a la n menos 1 sobre, en vez de n menos 1 por 2 elevado a n menos 1. Bien, entonces ya planteo el límite por D'Alembert, ahora lo que tengo que hacer es trabajar algebraicamente, bien, con ese límite y llegar al resultado. Fíjense, en el próximo paso puedo trabajar de la siguiente forma. Límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de x a la n sobre n por 2 a la n, que es el término general enésimo, dividido, y x a la n menos 1 puedo escribirlo como x a la n por x a la menos 1, todo esto sobre n menos 1 por 2 a la n por 2 a la menos 1. Bien, entonces, ¿para qué hago este trabajo? Para este trabajo algebraico para poder cancelar. Fíjense, si nosotros realizamos esta división, aplicamos la regla de la cruz, ¿a qué llego? Vamos a hacer un paso más acá. A ver.
Si lo puedo pasar para abajo, ahí está. Entonces, de acuerdo a esto, lo que tenemos es esto. Límite cuando n tiende a infinito, cancelando, ¿sí? Nos queda n por n más 1, todo esto por x sobre 2. Bien, entonces por propiedad, el valor absoluto, y al ser x independiente del límite, ¿sí? Ya que la variable del límite es n, x sobre 2 por propiedad del límite puede salir fuera del límite. ¿Qué nos queda entonces? El valor absoluto de x sobre 2 por el límite cuando n tiende a infinito de n sobre n más 1. Bien, el cálculo de ese límite es sencillo. Fíjense que tenemos una indeterminación infinito sobre infinito y donde los grados del numerador con respecto al denominador son iguales. Bien, podemos trabajarlo por L'Hopital o también podemos resolverlo como resolvíamos límites de indeterminación infinito sobre infinito en matemática 2. ¿Qué nos queda? Es el resultado de ese límite es 1. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, nos queda, a partir de D'Alembert, que el resultado de ese límite es igual al valor absoluto de x sobre 2 por 1. Ahora, dijimos que lo que nos interesa es determinar los valores de x para los cuales la serie converge. Por lo tanto, a partir de D'Alembert, condicionamos el resultado de ese límite menor o igual que 1. ¿Bien? Menor, perdón, que 1, no igual. Entonces, para el valor absoluto de x sobre 2 menor que 1, dijimos que la serie converge. Entonces, trabajo con esta ecuación y llegamos a esto, al valor absoluto de x menor que 2. ¿Bien? Por la ley del menor, ¿sí? Los valores que va a adoptar x en los cuales la serie converge va a ser los valores de x entre menos 2 y 2. ¿Bien? Mayor que menos 2 y menor que 2. Por lo tanto, dijimos que el radio de convergencia es la semiamplitud de ese intervalo de convergencia, por lo tanto, el radio de convergencia, ¿cuál va a ser? Va a ir desde 0 hasta 2, por lo tanto, el radio va a ser 2. Bien. Ahora, dijimos que el criterio de D'Alembert no decide cuando ese límite es igual a 1, entonces vamos a analizar qué ocurre en esos extremos de intervalo de convergencia, es decir, para x igual a menos 2 y para x igual a 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la serie que tenemos de datos, en la serie de potencias, reemplazar el valor de 2 y menos 2 en x. ¿Bien? Entonces, analizamos el extremo superior. Si x es igual a 2, obtenemos lo siguiente. Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, en vez de x, 2 elevado a la n sobre n por 2 a la n. Podemos cancelar y lo que nos queda es la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. ¿Bien? Y esto ya sabemos nosotros que es una serie armónica y es divergente. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué ocurre? En x igual a 2, ¿sí? X igual a 2 no pertenece a ese intervalo de convergencia. Analicemos qué ocurre en el extremo inferior. Si x es igual a menos 2. Si x es igual a menos 2, tenemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 2 a la n sobre n por 2 a la n. ¿Bien? Si yo trabajo con esto, con el término general de la serie, fíjense que esto es igual. Si voy a poner acá, no puedo. A ver. No. Bueno. No puedo trabajarlo, pero ¿qué nos queda en el numerador? Si trabajo con propiedad de potencia, esto es 2 a la n por menos 1 a la n, que con 2 a la n en el denominador se cancela. Por lo tanto, nos queda lo que están viendo, que es la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n sobre n.
Bien, y esto ya saben que es una serie de términos alternos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar su convergencia utilizando el criterio de Leibniz. Como los términos en valor absoluto son no crecientes y el límite, el cálculo de ese límite a partir del criterio de Leibniz, de ese término general es igual a cero, entonces son las dos condiciones para que el criterio de Leibniz nos diga que esta serie es convergente y por lo tanto en x igual a menos 2 la serie de potencias converge. Por lo tanto, ¿cuál es mi intervalo de convergencia? El intervalo semicerrado, perdón, desde menos 2, tomando el valor de menos 2, a 2. ¿Bien? De la misma forma vamos a trabajar con todas, repito, toda la serie de potencias. Es decir, tengo la serie de potencias, planteo criterio de D'Alembert a partir del límite, vamos a obtener el resultado de ese límite en función de un valor absoluto y de x, ¿sí? Y luego a partir de la condición de convergencia de D'Alembert, que tiene que ser menor que 1, vamos a determinar el radio de convergencia. Al tener el radio de convergencia, primero el intervalo de convergencia, ya sabemos que el radio de convergencia es la semiamplitud de ese intervalo. Al obtener ese intervalo de convergencia, vamos a analizar qué ocurre en los extremos de ese intervalo. Bien, y analizamos reemplazando los valores de x, de ese intervalo en x, y calculamos. Fíjense que en este caso tenemos para x igual a 2, simplificando obtenemos una serie armónica y para x igual a menos 2 una serie de términos. Bien, pueden también tener una serie de términos positivos y calcular la convergencia como ya vimos. Recuerden, criterio de D'Alembert, criterio de Raab, de la raíz de Cauchy o de la integral de Cauchy. Bien. ¿Dudas? Profe, Sí. vemos algo de aplicaciones económicas ahora, de series. De series, no, porque es muy poco lo que se puede dar de serie de aplicaciones económicas, pero no lo vamos a ver en esta clase, sí lo vamos a ver en la próxima. Ah, bueno. De Vamos, todos modos, tienen habilitado en plataforma exactamente. en los videos de aplicaciones económicas con el material que gentilmente nos permitieron utilizar las contadoras Matulovich y Montes, que son docentes de Salta, ¿sí? Hicieron el material que les vuelvo a recomendar. En biblioteca tienen una copia de ese material, de esa cartilla de aplicaciones económicas, como para que la consulten, porque ya saben que en los parciales y en los finales aparece alguno de los ejercicios donde tienen que resolver aplicaciones económicas. Así que de eso no se descuiden con ese tema. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda con el ejercicio que acabamos de ver? No, profe. Bien, bien. Entonces, veamos dos ejemplos más de serie de potencias. Veamos casos en donde tengamos cualquiera de los otros dos casos, es decir, que la serie converge a x igual a 0 o que la serie converge para todo x perteneciente a lo real. Fíjense, tenemos calcular el radio de intervalo de convergencia de la siguiente serie. Sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial por x a la n. Entonces, tenemos nuevamente una serie de potencias. Vamos entonces a utilizar el criterio de D'Alembert. Recuerden que es el límite cuando n tiende a infinito. Esperen que acá hay un error. A ver, a ver. N, a ver si lo puedo. N más 1, ¿sí? Es decir, estoy planteando
Espera un minuto. ¿No podés compartir el archivo, Maxi? ¿Qué pasó? Sí, no puedo editarlo. Ah, es que es difícil editar los archivos No, no, cuando... no, es porque estoy copiando, es porque estoy compartiendo pantalla solamente. Sí, sí, sí. A mí también me cuesta cuando se comparte pantalla. Por ahí uno no puede corregir o agregar o sacar cosas. Exacto. A ver. Si no, se puede también editar un archivo y subirlo a la plataforma, porque hacer correcciones sobre un archivo que estamos compartiendo, no, a veces te toma la computadora y a veces no te permite. Ahí está, fíjense. Sí, ya está. Comparto de nuevo, fíjense. Entonces, dijimos, la serie es la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial por x a la n. Bien. Entonces, ¿qué planteamos? El límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. Bien, en este caso. Ahora, reemplazando en el término general a sub n más 1, ¿qué nos queda? 1 sobre n más 1 factorial por x elevado a la n más 1. Bien, si trabajo con las potencias en el término x, ¿qué nos queda? X a la n por x. Esto es lo mismo que decir x elevado a n más 1. Todo esto, que es el término enésimo más 1, dividido el término general a sub n, que es x a la n sobre n factorial. Bien, entonces, fíjense que nuevamente puedo trabajar con esto por propiedades factorial y vamos a llegar a esto, al valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1. Ese es el resultado. Bien. El resultado de ese límite, cuando n tiende a infinito, fíjense que no tenemos una indeterminación en este caso, es un límite directo y el resultado de ese límite es 0. Bien. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Por D'Alembert nos queda el valor absoluto de x por 0. Ahora, tenemos que ver cuáles son, dijimos, los valores de x por D'Alembert para los cuales esa serie converge. Fíjense que x, el valor absoluto de x por 0, es menor que 1, es decir, es una afirmación verdadera, ¿sí? Es verdadero. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? La serie va a tener convergencia para cualquier valor de x. Cualquier valor que yo adopte de x, multiplicado por 0, va a ser siempre menor que 1. ¿Bien? Por lo tanto, al ocurrir esto, ¿cuáles son los valores de x que puedo adoptar? Son todos los reales. Entonces, el radio, su radio de convergencia, el intervalo de convergencia va a ser los reales, por lo tanto,
su radio de convergencia va a ser igual a infinito. Bien, segundo caso que se nos puede presentar. Bien. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bien, perfecto. Y por último, fíjense, veamos un ejemplo más, calcular el radio o intervalo de convergencia de la siguiente serie. En este caso, dijimos recién, bien, 1 sobre n factorial por x a la n. En este caso es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de n factorial por x elevado a la n. Trabajo de la misma forma, planteo D'Alembert, ¿bien? ¿Qué nos queda? Fíjense, límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. ¿Bien? Término enésimo más 1 sobre el término enésimo. ¿Qué nos queda? Donde tenemos n reemplazamos por n más 1. Es decir, n más 1 factorial por x elevado a n más 1. Todo esto sobre el término general de la serie, n factorial por x a la n. ¿Bien? Trabajo nuevamente con los factoriales y ¿qué nos queda? El límite cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial, que es lo mismo que decir n más 1 por n factorial, por propiedad de potencia, nos queda x a la n por x. Todo esto sobre, copiamos el mismo denominador, n factorial por x a la n. Puedo cancelar x a la n con n factorial y llegamos, x, el valor absoluto de x, puede salir fuera del límite por propiedad. ¿Y qué nos queda? Esto es igual a el valor absoluto de x por el límite cuando n tiende a infinito de n más 1. Y eso también es un cálculo directo y ese límite nos da infinito. Por lo tanto, por D'Alembert llegamos al valor absoluto de x por infinito. Ahora fíjense, analizo esto por D'Alembert, quiero ver ese intervalo de convergencia. Por lo tanto, x, el valor absoluto de x por infinito, tiene que ser menor que 1. ¿Bien? ¿Y esto qué ocurre? En este caso, esto es falso. ¿Bien? ¿Cuándo? Esto está mal, espera. ¿Cuándo se va a verificar esta inecuación? Es decir, que el valor absoluto de x por infinito sea menor que 1. Esto va a ocurrir cuando ¿quién? Cuando x sea igual a ¿cuánto? A 0. ¿Se entiende? Esto va a ocurrir solo cuando la serie, cuando x sea igual a 0. Bien, por lo tanto, estamos en este caso, ¿sí?, donde la serie converge solamente para x igual a 0. Es decir, si converge a un solo punto, decimos que ese intervalo de convergencia, ¿cuánto vale? 0. Bien, y su radio va a valer, su radio de convergencia va a valer 0. ¿Está? Sí, profe. ¿Dudas? Vimos 3 casos, ¿sí? Recuerden que para el primer caso, para el ejemplo número 24, bien, que es la tercera posibilidad, donde la serie converge solo para algunos valores de x, recuerden que ese intervalo, al analizar los extremos, ese intervalo de convergencia puede ser cerrado o semicerrado, ¿sí? O puede ser abierto, en donde ambos límites de ese intervalo, ambos extremos de ese intervalo, la serie diverge. Bien. Por otro lado, podemos tener entonces también, que acabamos de ver, en el segundo ejemplo, cuando la serie converge, ¿dónde está? Acá. Cuando la serie converge para cualquier valor de x, en este caso se verifica esta desigualdad, esta inecuación, sin importar cuál sea el valor de x, se sigue verificando, por lo tanto,
el intervalo de convergencia son los reales y el radio infinito. Y por último, el último caso, ¿sí?, en donde el único valor para el cual se verifica la convergencia de esta serie es para x igual a 0, en el cual su intervalo de convergencia ser un punto, va a ser, el intervalo de convergencia va a ser 0 y su radio va a ser 0. ¿Bien? ¿Dudas? No, profe. ¿Nadie? No, profe. Bueno. Recuerden, la clase pasada vimos serie de términos positivos y serie de términos alternos. Recuerden que para el práctico, si encuentran algún ejercicio en donde ninguno de los criterios que nosotros vimos, ¿cuáles son los criterios que nosotros vimos? Criterio general de la divergencia, ¿sí?, Raab, D'Alembert y los dos de Cauchy, integral de Cauchy y la raíz de Cauchy. Bien, si hay alguna serie donde probamos con esos criterios y la serie no decide, perdón, no la serie, el criterio no decide, no puede utilizar los criterios que vimos el año pasado. Criterio general de la convergencia y criterio por límite. Bien, sí o sí vamos a utilizar los criterios que vimos. Si tenemos series de términos alternos, vamos a calcularlo a partir del criterio de Leibniz. Bien. Si tenemos que calcular para analizar la absoluta convergencia o la convergencia condicional de esa serie de términos alternos, nuevamente vamos a los criterios de términos de serie de términos positivos que dijimos anteriormente. Y por último, serie de potencias, cuando analicemos los intervalos de ese radio de convergencia, ¿sí?, si pertenecen o no a ese intervalo de convergencia, también tenemos que utilizar los criterios que vimos, ¿sí? No puedo utilizar criterio de comparación ni criterio por límite. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Por qué ya no se pueden usar, profe? Porque no lo vamos a utilizar este año. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, tienen una actividad que luego de la clase de la ingeniera Crespo, tienen una actividad de el práctico de funciones en dos variables que van a tener para resolver desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche. ¿Sí? Por favor, tienen que, por favor, mandarlo porque es con asistencia, ¿sí? Envíen la actividad hasta las 11 de la noche, es la fecha de entrega lista. Bueno, ingeniera, si quiere seguir Bueno, usted. sí, chicos, ¿quieren que hagamos un descansito de 10 minutos como para que, no sé, tienen que ir al baño, tienen que tomar un cafecito, mate o lo que fuere? Son 9 menos 10, a las 9 vamos a comenzar con la clase de funciones de dos variables. Así que, bueno, les doy un descansito hasta las 9 de la mañana y arrancamos de nuevo, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, profe. Vamos poniendo micrófonos y cámaras, así los veo. Chicos, volvemos, por favor. A ver, cámaras. Solamente tengo dos con cámara, Carla y Jorge. El resto, bueno. Bueno, vamos a continuar con la clase
Y ahora vamos a empezar con un nuevo tema que es funciones de dos variables. Si van a la cartilla de contenido teórico, que es la que se dejó a comienzo de año, Recording in progress. en la cartilla de contenido teórico, repito que es la que se dejó a comienzo de año, el tema está a partir de la página 71, ¿sí? Ahí comenzamos con el tema. Vamos a ver, el tema de funciones de dos variables abre la puerta a un nuevo universo que es lo que se conoce como análisis matemático 2, porque nosotros hasta el momento vimos y trabajamos mucho con funciones de una variable. Entonces, la función siempre era f de x, la variable independiente era la x y la dependiente era la y. Eso es lo que se vino trabajando desde matemática 1 hasta el momento. Bueno, ahora comenzamos con funciones de dos variables, es decir, lo que tengo son dos variables libres y una dependiente. Entonces, vamos al material, que no hace falta que ustedes escriban, porque lo tienen, repito, a partir de la página 71, ¿sí? Que es el material que hemos entregado este año. Bien, vamos a compartir pantalla. No, perdón. Me equivoqué de material, me van a esperar unos minutos porque les abrí mal el material. A ver. A ver, viene así. Un minutito denme, por favor, que lo tenía mal el material. A ver. No lo estoy encontrando. Bueno, a ver, ahí vamos a ver esta, si la puedo compartir ahora. A ver ahora si no me equivoqué con el material. Bueno, ahí tenemos. Funciones de dos variables dice lo siguiente. La función f se llama función de variable real con dos variables. Vamos a bajar esto un poquito. Si existen dos variables independientes, una función de variable real con tres variables, dos independientes y una dependiente, ¿sí? O también se pueden llamar funciones de más variables si va ocurriendo lo mismo. Nosotros, matemática es muy extensa y muy amplia, pero nosotros vamos a tomar el capítulo que corresponde a funciones de dos variables solamente. Bueno, veamos lo que sería un gráfico de una función de dos variables. Fíjense, en el eje horizontal, no es en el eje, sino en el plano horizontal, tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Eso forma un plano horizontal. Es como, para que ustedes se ubiquen, es como si se pusieran en una esquina de su casa. Tienen el plano horizontal y tienen dos paredes verticales, que uno sería el plano IZ y el otro sería el plano XZ. Confluyen esos tres planos en una esquina.
Entonces, lo que se refleja o lo que se puede graficar o lo que se puede ver es un volumen, ¿sí? Ya dejamos de estar en funciones que se dibujan en un plano, como el plano del pizarrón o el plano de una hoja de papel, para pasar a funciones que representan volúmenes. Y los volúmenes se trabajan en el espacio, ¿sí? Fíjense, los planos que les estaba diciendo tienen el plano horizontal, que es el XY, y dos planos verticales que concluyen o confluyen en una esquina. Bien, esas son las famosas funciones de dos variables. Entonces salimos del plano XY común para entrar en tres planos que son uno horizontal, repito, y dos verticales. Bueno, ahora la gráfica, para tener la gráfica ya no tengo dos variables, que serían las X, Y anteriores. Ahora tengo tres. Tengo XY, que son las libres, y Z, que es la variable dependiente de X y de Y. Por eso, ahora vamos a escribir a la función y se va a llamar Z, función de X y de Y, función de dos variables. Entonces, un punto ya no va a ser un punto en el plano, sino va a ser un punto en el espacio, que tiene tres coordenadas, X, Y y Z, un punto en el espacio, ¿sí? Bueno, esta es la puerta de entrada a un mundo totalmente para ustedes desconocido, pero que es inmenso, en donde con las funciones se puede trabajar exactamente igual que hemos trabajado con las funciones de una variable, se puede trabajar con funciones de dos variables. Antes sacábamos derivadas, ¿sí? Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada en una variable. Bueno, ahora vamos a sacar en dos variables. ¿Por qué? Porque las funciones tienen dos variables libres. Así, entramos en lo que se conoce como derivadas parciales. Una función de dos variables va a tener derivada parcial en X cuando a la función yo la derive solamente en variable X, ¿sí? Luego tendrá derivada parcial en Y solo cuando se derive a toda la función respecto de la Y. Entonces va a tener dos derivadas parciales principales en X y en Y, y luego va a tener una derivada parcial cruzada, pero ya sería doble, ¿sí? Primero con respecto de la X y luego con respecto de la Y. O la siguiente derivada parcial doble, primero respecto de la Y y después respecto de la X. Para eso vamos a utilizar una notación especial, fíjense, a ver si la podemos poner en amarillo. Ay, no la quiere pintar. No. Bueno, para eso entonces vamos a utilizar una notación especial, que es este símbolo que ustedes están viendo, ¿sí? Es una notación que se usa para derivada parcial. Es como si fuera una A dada vuelta. Eso significa derivada parcial de la función respecto de la variable X. Entonces, por definición de derivada, tenemos, como hemos trabajado con definición de derivada, límite cuando h tiende a 0 de la función incrementada menos la función. ¿Sí? Esa era la definición de una derivada. Bueno, se respeta solamente que la notación ya no es I' o la F' que usábamos para hasta el momento. Ahora la notación es distinta y eso simbólicamente significa que voy a trabajar con derivadas de funciones de dos variables. Bueno, tienen la función, la derivada parcial respecto de la X, la derivada parcial respecto de la Y, que es lo mismo. El simbolito que se usa, ¿sí?
derivada de la función respecto de la y. Luego pasamos a las derivadas dobles, que es derivar 2 veces. Entonces se puede hacer 2 veces respecto de una variable, 2 veces respecto de la otra variable, o las famosas derivadas cruzadas. Primero respecto de una variable y después respecto de la otra. Bueno, esta notación la tienen ustedes en la página 72, lo que están viendo en pantalla, ¿sí? Todo está detallado en la página 72. Bien, ya vamos a ver cómo se deriva. Vamos a lo que se conoce como el teorema de Young, que dice, dada la función z, que es una función de 2 variables x y, la función es continua en un punto y las derivadas parciales. Miren la notación para derivada parcial. F y abajo, chiquito, x. Significa primera derivada en x. Luego dice, un poquito más a la derecha, f en y, primera derivada en y. Luego dice, f en x y, quiere decir que han hecho 2 derivadas. Primero respecto de la x y después respecto de la y. Un poco más a la derecha, f en ix, primero respecto de la y luego respecto de la x. Están definidas y son continuas en ese punto y en una vecindad del punto, es decir, en un entorno que ustedes tengan muy cercano al punto. Entonces, en esos casos se cumple que la derivada cruzada en xy es igual a la derivada cruzada en ix. Bueno, nosotros, esto hay un montón de situaciones que esto no se cumple, pero nosotros para la asignatura vamos a considerar que las funciones que nos dan, siempre las derivadas cruzadas son iguales, ¿sí? Derivadas cruzadas dobles, ¿no? Bueno, vamos a un ejemplo y a empezar a trabajar con las derivadas que son derivadas parciales. Miren la función de 2 variables, 4x al cubo más x cuadrado por y más 9x y cubo, perdón, menos 9x y cubo más y cuarta menos 12. Bueno, vamos a la notación de derivada. Primera derivada parcial respecto de la x, o lo que es lo mismo, f con con un índice abajo que sería la x. Entonces tomar toda la función y derivarla solamente respecto de variable x. ¿Qué quedaría? El primer término quedaría 12x al cuadrado. En el segundo término, más x cuadrado y. La y, si bien sabemos que es una variable, es la derivada parcial, se la va a considerar como si fuera una constante. Entonces, la derivada de ese segundo término sería 2xy. Luego, menos 9, que es constante, y cubo, que es constante, y al derivar 9x y cubo me queda menos 9 y cubo. El cuarto y quinto término, como no tienen variable x, cuando yo derive me va a quedar 0. Ahí está la primera derivada parcial respecto de la x. A la derecha vamos a derivar la misma función respecto de la y. ¿Cómo quedaría? El primer término, 4x cubo, no tiene y, por lo tanto esa derivada es 0. Luego queda el segundo término, x cuadrado y, derivando respecto de la y, quedaría x cuadrado, ¿sí? Menos 9x y cubo, voy a derivar respecto de la y, me va a quedar 27, 9 por 3, 27, x y cuadrado. El término que le sigue, y a la cuarta quedaría 4 y cubo, y el 12, su derivada es 0. Entonces, derivadas parciales respecto de la x y respecto de la y. ¿Se entiende este tema hasta el momento? Sí, profe. Sí, Bien. puede volver a un poquito, ¿Sí? profe, puede volver. ¿Quieren que volvamos a repetir? Sí, puede ser. Sí.
La función que tenés es una función de dos variables, 4x al cubo más x cuadrado y menos 9x y cubo más y cuarta menos 12. Es decir, tenés 5 términos, ¿sí? Cada término lo van a derivar respecto de la variable, de una variable. Entonces, si vamos a derivar primero respecto de la x, hagamos de cuenta que todo lo que no sea x es constante. ¿De acuerdo? Entonces, 4x cubo derivada me da 12x al cuadrado. Luego, más x cuadrado y derivado me da 2xy. El término que le sigue, menos 9xy cubo derivado, me da menos 9y cubo. Esa es la derivada de los 5 términos respecto de la x. A la derecha de la pantalla tengo la derivada de los 5 términos, pero respecto de la y, que va a ser el primer término, 4x cubo no tiene y, por lo tanto la derivada es 0. El que le sigue, x cuadrado y, su derivada será x cuadrado. El que le sigue, menos 9x cubo, la derivada respecto de la y me va a dar 27x cuadrado. El término que le sigue y a la cuarta, su derivada es 4y cubo, y el 12, como es un número, su derivada es 0. Entonces, derivada parcial respecto de la x y derivada parcial respecto de la y. Esas son las derivadas que se conocen como derivadas de primer orden. Derivé una vez. Bueno, vamos más abajo para las derivadas de segundo orden. Las derivadas de segundo orden, fíjense, esto está titilando. A ver, no sé qué es lo que pasa acá. Bueno, para las derivadas de segundo orden, la notación derivada de segundo orden de la función f abajo respecto de la variable x, no es variable x al cuadrado, significa derivar de variable x 2 veces, ¿sí? A la derecha, f en x significa que voy a derivar de nuevo respecto de la x. Entonces, tomen lo que hicieron o la presentación que tienen de la primera derivada respecto a la x y la vuelven a derivar de nuevo respecto de la x. Me queda 24x más 2y, porque estos tres términos lo van a volver a derivar respecto de la variable x. A la derecha voy a sacar segunda derivada respecto de la y. Entonces, tomo la primera derivada respecto de la y la vuelvo a derivar respecto de la y. El primer término me va a quedar 0, el segundo término me va a quedar 54 negativo xy, y el tercer término me va a quedar 12y al cuadrado. Entonces, sacar dos derivadas parciales de primer orden y dos derivadas parciales de segundo orden. Pero faltan las cruzadas. La cruzada es, tomo la derivada parcial respecto de la x y ahora la voy a derivar respecto de la y. Veamos. 12x al cuadrado respecto de y me va a dar 0. La derecha. 2xy respecto de y me va a dar 2x. El último, menos 9y cubo respecto de la y me da menos 27y cuadrado. Entonces, esta es la derivada parcial de segundo orden, primero respecto de variable x y después respecto de variable y. La dejemos ahí esperando y hagamos acá a la derecha la derivada parcial de segundo orden, pero ahora al revés. Primero de variable y, entonces tomo esta expresión que estoy señalando, y a esta expresión la derivo respecto de variable x. Va a ser x al cuadrado
derivados respecto de variable x me da 2x. Menos 27x y cuadrado, derivados respecto de variable x, me da menos 27y cuadrado. Y el último término, 4y cubo, derivados respecto de variable x, me va a dar 0. Bien, miren las expresiones que tienen de las derivadas. Dobles cruzadas. Son iguales. ¿Se ve la expresión? Y Sí, profe. esto es lo que afirma, o digamos que lo que hace es cumplir el teorema de Young. ¿Sí? Bueno, ahí tienen un ejemplo simple de una función de dos variables para hacer todo el proceso de derivación. Antes derivábamos una vez y después cuando derivamos doble, otra vez. Ahora no. Ahora tenemos que hacer 2 derivadas de primer orden y 3 derivadas de segundo orden. Doble con respecto de la x, doble con respecto de la y la cruzada. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora veamos lo que se conoce como el diferencial total. Se llama diferencial total de una función de dos variables a la siguiente expresión. ¿Sí? Veamos. Diferencial de z es la derivada parcial de la función respecto de la x por diferencial de x más la derivada parcial de f respecto de y por diferencial de y. Por supuesto, un poco más complejo de lo que nosotros veíamos en una variable, porque en una variable había una sola función, una sola variable, y aparecía un solo diferencial. Aquí aparecen dos. Bueno, veamos un poquito el cálculo del diferencial, ¿sí? A modo de ejemplo de una función de dos variables. Veamos. Ustedes tienen una función z que es y cubo seno de x menos x cuadrado logaritmo en y. Tengan clarísimo que son funciones de dos variables. Entonces, si yo tengo que derivar, tengo que hacer dos derivadas de primer orden, ¿sí? La derivada respecto de la variable x va a ser y cubo por la derivada del seno, que es el coseno, menos la derivada de x cuadrado logaritmo de y será 2x logaritmo de y. Esa la dejo en espera y saco la derivada parcial de la función respecto de la y. Entonces va a ser 3y cuadrado seno de x menos x cuadrado y la derivada del logaritmo, que es 1 sobre la función, por derivada de función que sería 1. Porque recuerden que la y es variable. Bueno, al armar la expresión del diferencial total se pone primera derivada parcial respecto de la x por su diferencial más primera derivada parcial respecto de la y por su diferencial, ¿sí? Solamente eso, nos vamos como acomodando un poco para dos temas importantes que son extremos libres de una función en dos variables y a posteriori extremos condicionados de una función en dos variables. Bueno, así como teníamos extremos de funciones en una variable, el extremo era, recuerden, un máximo, un mínimo, un punto de inflexión. Es lo que vimos dentro de la cátedra de Matemática 2 y lo retomamos un poquito en algunos temitas de Matemática 3. Bueno, ahora para funciones de dos variables, los extremos, a ver si tengo alguna gráfica, pero no, está directamente un poco más ejemplificado más adelante. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería un máximo en una función de dos variables? Por ejemplo, si yo tengo, recuerden que son volúmenes lo que estoy trabajando ahora, ¿no? Funciones de dos variables me llevan a volúmenes. Entonces, por ejemplo, que tengan
una pelota de rugby, ¿sí? Si yo la pelota de rugby la coloco así de pie, digamos, tiene una parte superior. Bueno, la parte superior de la pelota de rugby representa un máximo. La parte inferior de la pelota de rugby representa un mínimo, ¿sí? Esos son, vayan como habituándose a la idea de que máximos y mínimos en dos variables son de cuerpos volumétricos, no son de figuras planas, ¿sí? Bueno, dice acá, definición, una función f en x y tiene máximo o mínimo en un punto, el punto tiene tres coordenadas, x, y, z, ¿sí? Entonces, en un punto xy, x0 y 0, que después yo reemplazándolo en la función me sale el z0, si el valor de la función en ese punto es mayor para un máximo o menor para un mínimo que cualquier otro punto de la función. Bueno, recuerdan que las condiciones que nosotros manejamos para funciones de una variable eran, recuerden que había varios casos y nosotros lo trabajábamos con primera derivada. Bueno, acá pasa lo mismo. Vamos a hacer primera derivada igualada a 0, ¿sí? Que es lo que para funciones de una variable me daba la pendiente de la recta tangente en el punto. Bueno, ahora hacemos funciones de primer orden, que son derivada parcial de la x, de la función respecto de la x, y derivada parcial de la función respecto de la y lo tenemos que igualar a 0. Lo mismo que trabajamos antes, solamente que ahora es más trabajo. Con esas dos derivadas igualadas a 0 se saca lo que se conoce como punto crítico, que es lo que está en amarillo, x0 y 0. Con ese punto crítico me voy a la función y sale el punto P de coordenadas x0 y 0, z0. ¿Sí? El mismo camino que se hizo para una variable se hace ahora para dos variables. Bueno, condiciones de segundo orden. Ahora tengo que sacar segundas derivadas. Antes usábamos segundas derivadas para trabajo, segunda derivada particularizada en el punto me daba máximo o me daba mínimo, recuerden. Bueno, ahora vamos a sacar segundas derivadas, que en nuestro caso tenemos segunda derivada respecto de la x, segunda derivada respecto de la y la segunda derivada cruzada. Con esos datos, nosotros vamos a armar lo que se conoce como matriz hessiana. La matriz hessiana me lleva después a un determinante hessiano cuyos valores se los va a colocar de la siguiente forma. F en XX como primer elemento de primera fila y primera columna. F en XY, primer elemento de primera fila y segunda columna. En la línea de abajo, en la fila de abajo, F en IX y F en II completan lo que se conoce como la matriz hessiana. Y después calculamos lo que se conoce como el determinante hessiano, con segundas derivadas. Entonces dice, existen tantas matrices hessianas como puntos críticos tengan. Obviamente, si tienen 2 o 3 puntos críticos, tengo que hacer el cálculo para cada uno de ellos. Bueno, con esos datos entramos en lo que conocemos como regla de decisión para determinar máximos, mínimos o lo que se conoce como punto silla. Digamos una aproximación a lo que antes era un punto de inflexión, ahora se lo conoce como punto silla. Veamos. Si la segunda derivada en x en el punto en cuestión es mayor que 0, la segunda derivada en y es mayor que 0, entonces esta opción f en x por f en y menos f en xy por f en y es la resolución de un determinante, ¿sí? Diagonal principal, producto de los números de la diagonal principal, menos
el producto de los números de la diagonal secundaria. Es la resolución de un determinante de 2 por 2. Bueno, si estas tres opciones se dan como mayor que 0, se dice positiva y en el punto crítico existe un mínimo. Segunda opción, las derivadas dobles en X y en Y me dan menores que 0, pero el resultado del determinante me da positivo, entonces en el punto crítico tengo un máximo. Y después, tercera opción, si el resultado del determinante me da menor que 0, existe lo que se conoce un punto de inflexión que en dos variables se conoce como punto silla. Última opción. Si el resultado del determinante, del cálculo del determinante, me da igual a 0, no puedo concluir y se debe analizar el comportamiento de la función, ¿sí? Para llegar a otra conclusión. Lo que se hace es trabajarlo en un entorno, lo que se llama un entorno del punto. Si después de ese cálculo en un entorno del punto me da mayor que 0 ese cálculo o me da menor que 0, puedo sacar si es máximo o es mínimo. Bueno, esta regla de decisión ustedes la tienen en las páginas 77, 78. Ahí tienen, ¿sí? Para seguir con lo que yo les estoy mostrando en pantalla. Bueno, veamos, no sé si tratemos de entender lo siguiente. Miren un pedacito de volumen, una cascarita del volumen de un cuerpo cualquiera. Fíjense, acá abajo en el plano horizontal tengo el punto 1, 1, coordenada en X1, coordenada en Y1. Si ustedes lo levantan, así como yo hago con el cursor, llegan a un punto en la cáscara o en el volumen. Ese sería el punto a analizar de coordenada 1, 1 con el correspondiente Z que calcule. Me voy al punto 0 para la X, 1 para la Y. Lo levantan y cae en otro punto en la cáscara. ¿Se va viendo? El punto 0, 0 lo levantan para la coordenada Z y llegan a otro punto. Y así la cantidad de puntos que ustedes quieran. Bueno, fíjense, en el punto 0, 0, si yo lo levanto, suben y tienen dentro del movimiento o en el volumen, tienen un mínimo. Por supuesto, un mínimo siempre son relativos. Si me voy al punto 1, 1 y suben, me queda más arriba, está un poquito más alto. Entonces tienen un máximo relativo en ese punto. ¿A dónde se ve el punto silla? Fíjense en el punto 1, 0, suben, y si ustedes se ubican de un lateral, queda mínimo. Y si se ubican del otro lateral, queda un máximo. ¿Sí? Esto es característico en las sillas de montar, en las monturas de los caballos. Si ustedes se sientan de un lado de la montura donde van las piernas, entonces ustedes están sentados en un máximo. Pero la montura también tiene otro volumen, ¿sí? Que resulta, el mismo punto resulta desde una visión un máximo y desde otra visión un mínimo. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bueno, la montura es, por ejemplo, acá creo que está, ¿ves? Un punto silla. El punto 0, 1, 0. Si yo me ubico desde aquí, desde donde lo estoy viendo, es un máximo. Pero si voy desde el otro sector, es decir, verlo desde este lado, me queda este dibujito que sería un mínimo. Bueno, entonces ahí tienen el famoso punto silla. Bueno, vamos a ver. Vamos con un ejemplo. ¿Sí? Dice, dada la función 8x cubo menos 12xy más y cubo más 11, calcular los valores críticos y determinar si corresponden a máximo o mínimo punto silla. Bueno, tengo una función, entonces tengo que sacar las derivadas de primer orden. La derivada en x sería 24x al cuadrado menos
12i. No hay más derivada en x, entonces eso lo igualo a 0. Vamos con la derivada en y. La derivada en y me va a quedar menos 12x más 3y al cuadrado. Bien, son dos ecuaciones igualadas a 0, con dos incógnitas, ¿sí? Una, digamos, un sistemita de 2 por 2. Tienen que resolver el sistema. Bueno, por el método que ustedes quieran. Sustitución, igualación, suma y resta, como ustedes quieran. Tienen un sistema, repito, una de las ecuaciones es y igual a x, a 2x cuadrado, y la otra es menos 12x más 3y cuadrado igual a 0. Bueno, de la primera se despejó la y para reemplazar en la segunda, o sea, estoy usando el método de sustitución. Con un poquito de trabajo algebraico, reemplazo una en otra y encuentro dos valores que verifican ese sistema. Un x1 igual a 0 y un x2 igual a 1. O sea, voy a tener dos puntos críticos. Uno que tenga variable x igual a 0 y otro punto que tenga variable x igual a 1. Bueno, al tener dos valores de x, me van a salir dos valores de y, ¿sí? Reemplacemos el 0, por ejemplo, ¿sí? Reemplazo acá el 0 y me queda la y igual a 0. Y luego reemplazo el 1 y me queda la y igual a 2. Entonces, con los valores 0, 0, vuelven a la función original, que es esta, 0, 0, y me queda 11. Y luego me daba 1, 2, ¿no? Entonces, con el 1, aquí, con 1 me queda 8. Después, 1 y 2 son 24. 8 menos 24 son menos 16. La I valía 2. Menos 16 más 8 son menos 8 más 11. A ver si no hemos sacado mal las cuentas, es 3. Bien. Entonces, tengo dos puntos críticos. 0, 0, 11, el primero, y 1, 2, 3, el segundo. Yo puedo hacer gráficas, obviamente que puedo, y para estas gráficas pueden usar el GeoGebra 3D, ¿sí? Porque ustedes tienen el GeoGebra 2D que me daba gráficas en el plano para funciones de una variable, y el GeoGebra 3D me da gráficas volumétricas para funciones de dos variables. Bueno, ya tengo los dos puntos. Vamos a analizar cada uno por separado, ¿sí? Como las condiciones para trabajar con máximos y mínimos en dos variables me piden las segundas derivadas, tengo que hacer segunda derivada en x. A ver, la primera, ¿cuál era? La primera era esta, 24x al cuadrado menos 12y. Esa era la primera. Bueno, saquemos segunda derivada en x, segunda derivada en y después la cruzada. La segunda derivada en x, 48x, que es lo que dice acá. Volvemos, la segunda derivada en y es 6y, que es lo que dice acá, y vamos con la cruzada. Recuerden que voy a sacar una sola cruzada, ¿no? Porque la otra es la misma. Bueno, primera derivada en x y después en y me da menos 12. Volvemos. Ahí está. Ahora vamos a armar el hessiano, el determinante hessiano para el primer punto. Recuerden que el punto es 0, 0, 11. Bueno, entonces, segunda derivada en x para la x igual a 0 me da 0. Segunda derivada en y para la x, para la y igual a 0 me da 0. Y la derivada cruzada sigue siendo menos 12. Armemos el hessiano para esos valores. Entonces queda 0 menos 12, 0. Saquen el valor del hessiano, va a ser 0 por 0, menos 12 por menos 12,
que me da menos 144. Vamos a la regla de decisión que vimos hace un rato. El hessiano, la regla de decisión que la acabo de pasar para ustedes, la tienen en la página 78. El determinante hessiano me dio menor que 0. Vuelvo un poquito para arriba. Acá está. El determinante hessiano, que era la tercera línea, el determinante hessiano me dio menor que 0, entonces en ese punto hay un punto silla. Bien, listo. Ya tengo el primer punto. El 0011 tiene punto silla. ¿Sí? Vamos con el segundo punto, que era el 1, 2, 3. Hacemos lo mismo. Derivada parcial en X para 1, 2, 3 me da 48. Segunda derivada en Y me da 12. Y la derivada cruzada en XY para el punto en cuestión me da menos 12 o sigue siendo menos 12. Armemos el determinante. 48 menos 12, 12. Vamos a hacer el producto de la primera diagonal. 48 por 12 y menos 12 por menos 12. Me da 432. El hessiano me dio positivo, entonces estoy en la regla de decisión de los dos primeros puntos. Hay que ver, además, las derivadas, fíjense que tienen tanto la derivada en X como la derivada en Y, las dos son positivas, y el hessiano positivo. Volvamos a la regla de decisión. Aquí. La derivada doble en X positiva, la doble en Y positiva, el hessiano positivo. Lo que tengo es un mínimo por regla de decisión. Bueno, a ver, veamos si esa fue la conclusión que sacamos. ¿Sí? Existe un mínimo relativo en el punto. Entonces, para esa función volumétrica que no la he graficado, si quieren hacer las gráficas, ya les digo, recurran a la aplicación que tienen en la computadora, que es el GeoGebra 3D. Bueno, tenemos entonces un punto silla y un mínimo. Vamos a ver otro ejemplo, que la consigna es la misma. Dada la función, calcule valores críticos y decida si corresponde a máximo o mínimo silla o punto silla. Bueno, la función de dos variables es x más y menos 1, todo elevado al cuadrado. Bueno, por lo tanto, vamos a sacar la primera derivada en x y la primera derivada en y. Ahí tienen en pantalla 2x más y menos 1 y 2x más y menos 1. Son igualitas. Bueno, las condiciones son que tienen que estar igualadas a 0. Entonces, digamos, tienen dos funciones iguales, ¿sí? Dos ecuaciones iguales y tienen dos variables. O sea que una va a quedar dependiendo de la otra, ¿sí? Son casos particulares que se nos van presentando. Bueno, tienen una recta, ¿sí? Porque ya les digo, tienen x más y menos 1 y de nuevo x más y menos 1 y tienen dos ecuaciones igualitas y dos variables. Entonces siempre va a quedar una libre. Entonces lo que tengo es, si yo dejo la variable x como libre, obviamente la y me va a quedar 1 menos x. Entonces, derivada doble en x me da 2, doble en y me da 2 y la cruzada también me da 2. Por lo tanto, cuando armo mi determinante hessiano me da 0. Volvamos a la regla de decisión. La regla de decisión, ¿qué decía? Estaba en problema cuando el determinante me daba 0. Dice, no podemos concluir nada y se debe analizar el comportamiento de la función en un entorno del punto crítico. ¿Sí? Primero no tengo en claro cuál es el punto crítico, porque no me da un punto en cuestión, sino que me da una recta crítica.
Es una recta crítica. Bueno, volvamos, porque esto lo tenemos que poder completar y resolver. Bueno, no podemos concluir nada, analizamos un entorno reducido de la recta crítica. El entorno decía que teníamos que tomar X más H y más K, ¿sí? Corrernos un poquito del hipotético X0 y 0Z0. Bueno, en X más H y más K, nosotros hemos puesto como X, que sería una variable libre, y la Y le pusimos Y menos X. Reemplazo todo eso en la expresión que me están pidiendo y me va a quedar. ¿Qué es lo que me va a quedar? X más H más 1 menos X más K menos 1, resolviendo toda esta situación, volviéndola arriba. Por lo tanto, si trabajan un poquito, esto me va a quedar diferencial en Z, X más K, una expresión que fíjense, acá sí podemos ver esta recta que está como en rojo, esa es la recta mínima en este caso, ¿sí? Entonces no tengo un punto mínimo, sino todo un sector, toda una recta que me lleva al mínimo. Fíjense. Por supuesto que esto normalmente nosotros rarísimas veces lo hacemos dentro de lo que es la práctica o en los ejercicios, ¿sí? Es para que vean que se puede trabajar no solamente con un punto crítico, sino con una recta, que en este caso está puesta aquí en evidencia. Entonces ustedes tienen un volumen abierto, no es un volumen cerrado, volumen abierto, y tiene todo un sector mínimo, no un punto, sino un sector mínimo. Bueno, en el trabajo práctico, vamos al trabajo práctico. Todos estos ejercicios los tenemos, a ver, en el práctico que le sigue, ecuaciones diferenciales, que, perdón, estoy equivocada. En el práctico que le sigue a series, que es lo que acaban de terminar de ver con el ingeniero, que empieza el trabajo práctico 5, ¿sí? Funciones de dos variables. Entonces, en ese práctico tienen toda la primera parte, que son derivadas parciales de primer y de segundo orden, tienen un poco de ejercitación de aplicaciones económicas y luego viene, analice los puntos críticos y clasifique, que es el ejercicio 8. Con esto van a poder trabajar con el ejercicio 8. Tienen algunos ejercicios de aplicaciones económicas y luego comienza lo que se conoce como extremos condicionados o extremos ligados, ¿sí? Que se trabaja con el método de lo, digamos, conocido como multiplicadores de Lagrange. Para resolver esta parte del práctico, ustedes tienen a partir del ejercicio 13, ¿sí? Bueno, ¿qué son los extremos condicionados o ligados? Ya no solo es la presencia de un volumen, como lo veíamos hasta hace un rato, sino que a ese volumen se lo intersecta puede ser un plano o puede ser otro volumen. Entonces, en la intersección se genera también una zona donde se pueden obtener extremos máximos o extremos mínimos. Entonces, ahora se va a trabajar con dos funciones, una función y una condición. Veamos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen un pedacito de cáscara de volumen verde y está intersectado por un plano, ¿sí? Lo cortan por un plano. Entonces, en la superficie de contacto me genera, fíjense, como si fuera una parábola. Bueno, esa parábola, que es la intersección entre el plano y la cáscara,
ahí puedo obtener en este caso un punto P que sería máximo. Entonces ahí serían dos funciones, una y la segunda restricción de la primera, que es la que me lleva a mí a trabajar con los extremos condicionados. Bueno, para este tipo de situaciones se trabaja con una función que se llama función lagrangiana. La función lagrangiana se forma con la función que a mí me dan más lambda, que es un operador. Lambda es una de las letras del alfabeto griego minúscula y es un operador que se utiliza para armar una función especial para estos casos. Ese operador lambda va multiplicado por la función de restricción g en xy menos c, menos la constante. Veamos. Dice, lambda es un operador de Lagrange, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo vamos a trabajar. Bueno, ahora, como sigo en funciones de dos variables, lo que tenemos que hacer es sacar las condiciones de primer orden, que las condiciones de primer orden, ahora, al aparecer un operador, entonces voy a sacar tres primeras derivadas. La función lagrangiana respecto de variable x, la primera derivada de la función lagrangiana respecto de variable y la derivada de la función lagrangiana respecto de ese operador lambda. Entonces son tres. Veamos. Con las tres derivadas igualadas a 0, yo voy a sacar el punto crítico, que es x0, y0, z0. No lambda 0, porque lambda es un operador, es un número que lo uso solamente para trabajar con la función lagrangiana. No es la coordenada del punto. Entonces vuelvo a aclarar. El punto tiene coordenada x0, y0, z0. Y el operador también puedo sacar el valor, pero no es coordenada de punto. Bueno, con el punto determinado me voy a las condiciones de segundo orden. Si yo saqué tres derivadas de primer orden, entonces voy a tener que sacar 9 derivadas de segundo orden, que sería la doble en x, la doble en y, la doble en lambda, y después todas las cruzadas en xy, en x lambda, en y lambda, ¿sí? En lambda y luego tienen lambda x, lambda y. Recuerden que las cruzadas son iguales. X con lambda y lambda con x son iguales. XY, lambda y, lo mismo. ¿Sí? Entonces, con eso se arma ahora una matriz hessiana y a este hessiano se lo llama orlado. Al de extremos libres se lo llama hessiano y al de extremos condicionados se lo llama hessiano orlado. Bien. Y tengo una matriz de 9 elementos, de 3 por 3, y por lo tanto voy a tener que resolver un determinante de 3 por 3 con el procedimiento de resolución de determinante que ustedes vieron en Matemática 1. ¿Sí? El más fácil, el más rápido es el método de Sarrus para resolver determinantes de 3 por 3. Bueno, vamos a la regla de decisión una vez que tengo el determinante. Entonces, con el cálculo de determinante, que es un cálculo numérico, ustedes van a poder decidir de la siguiente forma. Si el determinante es mayor que 0, en presencia tengo un máximo relativo en el punto x0 y 0, z0. Si ese determinante me da menor que 0, tengo un mínimo. Y si el determinante me da igual a 0, tengo un punto silla. ¿Sí? Digamos, es más complicado el procedimiento algebraico, pero es más fácil la regla de decisión. Bueno, vamos a un ejemplo. Mira, dice, dada la función de dos variables, x al cuadrado, y al cuadrado, menos xy, menos x menos y, menos 4.
Esa es la función de dos variables con la restricción x más y igual a 6. Eso es un plano. Cuando la variable x y la y están elevadas a la 1 es un plano, ¿sí? Entonces, a esta función de la izquierda yo la tengo que cortar con un plano. X más y igual a 6. Determine si los valores críticos corresponden a mínimo, máximo o punto silla. Bueno, como me dan la función objetivo con una restricción, tengo que armar la función lagrangiana. La función lagrangiana, la recuerdo, era f en xy, que es la función como me la dan, más lambda por g en xy menos constante. Entonces, pongamos función en xy, que era x cuadrado más y cuadrado menos xy menos x menos y, menos 4, más lambda por la función, esta función g en xy menos c, es la función implícita, escrita en forma implícita, es decir, igualada a 0. Bueno, una vez que han armado la función lagrangiana, vamos con las derivadas de primer orden. Primero derivo respecto de la x, después respecto de la y también respecto de lambda. Vamos con las tres derivadas de primer orden. Derivadas respecto de la x sería 2x, acá me quedaría 0, acá me quedaría menos y, acá me queda menos 1, este queda 0, el siguiente término queda 0, más lambda por la derivada de x más y menos 6, que sería lambda. Esa sería la primera derivada respecto de la x. Bueno, vamos a la misma expresión de la función lagrangiana y ahora la derivemos respecto de la y. Primer término queda 0, el segundo término queda 2y, tercer término queda menos x, el término que le sigue quedaría 0, porque estoy derivando Profe, respecto. ¿Sí? Dime. ahí es donde dice x más y, ¿no es menos 3? Menos 3, ¿por qué, che? No sé, acá en la cartilla yo tengo menos 3. Por ahí yo tengo que corregir en esta porque del año pasado, por ahí, no sé. Ah, a ver, espera. Estamos en la página. Repetime la página, así vuelvo. Pues yo tengo la 81 del año No, pasado. no. Espera, porque pero no te di cartilla este año. No, porque yo soy recursante. Ah, no tenés. Bueno, entonces volvamos. Estábamos en la página 70 y pico, según lo que yo puse. Profe, ¿Sí? según la cartilla de nosotros estamos en la 84. 84. Bueno, déjame que llegue. 84. Estábamos viendo un ejercicio, a ver si es el mismo que tenemos en la cartilla, que por ahí puede ser y por ahí puede ser que no. Parece que es distinto, profe. No, Sí, me creo que parece, es distinto. claro. Sí, porque, Parece que es distinto. bueno, les pongo normalmente algunos de los ejemplos distintos para que después ustedes tengan para comparar uno con otro, ¿sí? Entonces, fíjense, volvemos con el Profe, ejercicio. Sí, está en la página 86, el ejercicio que estamos viendo, a ver, en la cartilla que la actual, la en nueva. la actual, Sí, a ver. en la página 86. A ver, veamos en las 86. Ah, es verdad, los chicos que le entregamos cartilla este año está en la página 86. Sí, es verdad, de ahí lo sacamos. Bueno, entonces, la función y la función objetivo x más y menos 6. Quizás en la del año pasado decía menos 3, no recuerdo. Pero fíjense, si no, después de todos modos ustedes también tienen como para trabajar un poquito. Bueno, volvemos a las condiciones de primer orden igualadas a 0.
2x menos y menos 1 más lambda igual a 0, 2y menos x menos 1 más lambda igual a 0. Tienen un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Generalmente lo más fácil es despejar lambda de la primera y de la segunda y hacer la igualación. Y con el resultado me voy a la tercera línea o a la tercera ecuación y saco los valores x, y lambda. Y con el valor x y el valor y me voy a la función original, no a la lagrangiana, ¿no? A la original, a esta, y saco el valor de z que le corresponde. ¿De acuerdo? A esta, a la original, a f en x, y. Ahí voy con x, con y, hago las cuentas y me sale lambda, me sale la variable z, ¿sí? Entonces, tienen el punto crítico de coordenadas 3, 3 menos 1. Después, ustedes tranquilos en la casa, revisan los cálculos, se fijan si todo esto corresponde. Bueno, para entrar en el determinante hessiano-orlado tengo que sacar las segundas derivadas. Vamos con la segunda derivada en x, me da 2. La segunda derivada en y también me da 2. La segunda derivada en lambda me da 0. Y ahora vamos con las cruzadas. En x, y me da menos 1. En y, x también me va a dar menos 1. Y ahora vamos con las cruzadas de lambda. X lambda o lambda x, ambos me dan 1. Y lambda y con y lambda también me dan 1. Son valores numéricos puntuales porque me salió un solo punto. Bueno, vamos al hessiano orlado y en este caso se va a resolver por Sarrus, ¿sí? Lo pongamos a estos datos en el hessiano. 2 menos 1, 1, menos 1, 2, 1 y 1, 1, 0. Para el Sarrus, recuerden, se agregaba a continuación la primera y la segunda fila y se hacía un cálculo de las 3 diagonales principales menos las 3 diagonales secundarias, ¿sí? Esto, por favor, si no lo recuerdan, vayan a la cartilla de Matemática 1, peguen una miradita porque necesitamos resolución de determinante de 3×3 para este tema de Matemática 3. Bueno, el determinante hessiano-orlado me dio menos 6, menor que 0. Entonces, volvemos a la regla de decisión. Aquí dice, cuando el determinante de 3×3 me da menor que 0, lo que tengo es un mínimo relativo en el punto. Volvemos. Mínimo relativo en el punto. Bueno, la clase de hoy era mostrar lo que corresponde a los temas que tienen en el trabajo práctico. Volvamos al trabajo práctico. El trabajo práctico es el que está a continuación, que era el 5, ¿sí? Trabajo práctico 5. Entonces, este tipo de ejercitación lo van a tener en el punto 13. Sí, 13. Analice los posibles puntos críticos de las funciones, ¿sí? Utilizando hessiano-orlado. Y después dice el método de autovalores y autovectores, que eso lo tienen, digamos, para... Y después tienen 3 ejercicios para trabajar de aplicaciones económicas. Entonces, lo que es la parte matemática, bueno, ya dejo de compartir por las dudas, después si necesitan volvemos. Bueno, esto completa el contenido práctico que ustedes tienen para desarrollar en el trabajo práctico 5.
este año no vamos a evaluar, por lo menos en los parciales, todo lo que es la parte de integrales dobles que venía acompañando al trabajo práctico 5 el año pasado, porque este año hemos tenido el inconveniente de muchos feriados, incluso se nos suma posiblemente la semana que viene como feriado, que es el día 15. No sé si va a haber actividad o no, porque es el día del profesor universitario y creo que hay asueto ese día. Al haber asueto no se puede planificar ni siquiera una clase virtual. Entonces, se ha sacado del contenido lo que son integrales dobles. Ustedes lo tienen en el material de la cartilla, tienen resolución de ejercicios. Igualmente, el material está completo, lo que por falta de tiempo no se da totalmente la resolución de muchos de los temas. Pero bueno, con esto completamos la actividad de funciones de dos variables. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna consulta antes de terminar la clase que ustedes van a tener habilitado, capaz que entre ahora y les habilite antes la actividad 2 que corresponde a funciones de dos variables para que vayan trabajando, para que vayan viendo a modo de asistencia de hoy. Voy a habilitar también todo lo que corresponde al material de aplicaciones económicas de este tema, como para que ya lo tengan a disposición y puedan consultar, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud antes que terminemos la clase? No, profe. Dani, ¿consulta o pregunta? Dani Mancilla. Bueno. Yo necesito consultar el libro que ustedes sé que se encontraba en la biblioteca, porque yo fui a preguntar a la bibliotecaria, me dijo que no lo dejó, que no estaba ese libro. Bueno, perdón, no te escucho bien. El material en biblioteca, yo dejé el material de aplicaciones económicas, un ejemplar, que es lo que me permitieron llevar de acá. Un ejemplar lo dejé en biblioteca, pero debe haber sido no el año pasado, el anteaño o el anterior. Es el material que manejamos también en Salta de aplicaciones económicas de matemática 2 y de matemática 3 con todos los temas. Están desarrollados teóricamente y algunos ejercicios prácticos. Fíjense porque yo lo he dejado en biblioteca. Había un solo ejemplar, entonces lo dejé directamente en biblioteca. El año pasado, ejemplares que me quedaron de las cartillas también dejé en biblioteca. Y este año, como eran pocos los ejemplares que llevamos, se distribuyeron, como se diga, en todos los chicos. No me quedó Profe. nada para dejar en biblioteca. Profe, Pero, sí, la cartilla de aplicaciones económicas está en el grupo. Está escaneado, un compañero la escaneó y la subió al grupo. al grupo que ustedes Así tienen que ahí de la tienen, WhatsApp. porque hay un solo ejemplo. Claro, hay un Sí. solo ejemplar, es real. Y acá en Salta se hizo la copia y la edición y nos repartieron a nosotros los docentes, por eso yo tengo un original, y después se repartió en los alumnos de Salta, pero ya hace fácil 3, 4 años, y quedaron algunos ejemplares. Yo pedí permiso y dejé uno en Tartagal, pero no hay más y no hay posibilidad de edición de vuelta en Salta, por lo menos por ahora. Yo cuando haya posibilidad, también voy a tratar de llevar algo a Tartagal, pero por el momento no tenemos más, digamos. Así que bueno. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, por favor consulten el foro, hagan preguntas en el foro, estén atentos para ver si la semana que viene, el jueves, hay clases.
Si no, ya sería la semana siguiente, el jueves siguiente, que hay examen, pero ustedes igual van a tener clase, hay exámenes finales, pero como les digo, igual van a tener clase. Así que, bueno, Profe, disculpe, la última sí, consulta. sí. En el tema de los parciales, cuando es el recuperatorio, ¿solamente se puede recuperar uno o existe la posibilidad de recuperar los dos juntos? No, se recupera uno, solamente uno. O sea, Gracias, profe. en el mismo momento se rinde recuperación de primer parcial o recuperación de segundo parcial, y también los chicos que estén en condición de promoción se rinde todo en el mismo momento, pero ustedes pueden recuperar un solo parcial. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, terminamos la clase entonces, quedamos atentos para las consultas y bueno, atentos para la semana que viene también a ver si tenemos clase o no. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, chao chicos.